Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, continuando con las sesiones del curso de Derecho Deportivo, tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Silvia Carla Almeida Campos, con el tema la propiedad intelectual y el derecho deportivo. La doctora Silvia Carla es abogada y consultora jurídica en propiedad intelectual, gestión colectiva, derecho de la competencia y consumidor, derecho civil, contratos, responsabilidad civil y comercial empresarial. Es miembro asociado del estudio Irigoyen Abogados Asociados. Es miembro del grupo de investigación sobre la administración colectiva de los derechos de autor y con nexos de Smart IP for Latin America, Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia, y es miembro honoraria de la Asociación de Derecho Deportivo ADPER. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Realmente para mí es un gusto enorme poder estar aquí compartiendo el día de hoy un poco del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la carrera profesional en el tema principal de la propiedad intelectual. Soy abogada especialista en el tema de propiedad intelectual, me desarrollo en el campo y es muy interesante que de unos años para acá, a pedido justamente de la Asociación de Derechos Deportivos del Perú, pude hablar por primera vez, creo que en el año 2017, sobre la relación del derecho deportivo y la propiedad intelectual. Y con ello creé de alguna manera un cariño especial sobre la materia, ya que normalmente me enfocaba más en el tema de derechos de autor en cuanto al tema de obras musicales. Pero el derecho deportivo es una disciplina muy interesante de la cual estoy muy contenta de poder relacionarla con la propiedad intelectual. Así que el día de hoy, desde mi especialización en el tema de la propiedad intelectual, quiero comentarles seguramente sobre el tema del derecho deportivo. Sé que hay muchos especialistas en el tema, y así que estoy muy a gusto de poder compartir con todos ustedes, pero el día de hoy voy a hablar más del enfoque de la propiedad intelectual, obviamente relacionada al derecho deportivo. Para empezar a hablar y poder crear esa conexión entre la propiedad intelectual y el derecho deportivo, debemos primero entender lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual se divide en dos vertientes, en dos grandes ramos. Uno que es el derecho de autor y derechos conexos. En el Perú, el derecho de autor está protegido por el Decreto Legislativo 822, que es la Ley de Derechos de Autor, y de otra parte, la propiedad intelectual tiene su segunda vertiente, que es la propiedad industrial. En la propiedad industrial podemos encontrar la protección de las marcas, de los lemas, de los nombres comerciales, patentes, diseños industriales, y aquí es donde vamos a encontrar en ambas vertientes la relación con el derecho deportivo. Pues bien, cuando hablamos de marca, porque creo que marca es un punto importante para relacionar dentro de la propiedad intelectual, para relacionar con el derecho deportivo, cuando hablamos de marca, obviamente queremos mencionar que marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos y o servicios en el mercado nacional y también en el mercado internacional. Cuando hablamos de signo, entonces, estamos hablando que esta marca puede estar constituida por palabras, combinación de palabras, sería una marca denominativa, por imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. También podemos hablar de las marcas, de los signos distintivos, que están constituidos por aquellos sonidos y olores que la distinguen ese producto o servicio en el mercado. Por letras, números, un color delimitado por una forma, también una combinación de colores,
También puede ser una marca simplemente en blanco y negro, una forma de los productos, sus envases, sus envolturas. Cuando hablamos de envases, envolturas, ¿quién nos reconoce a simple vista el envase de la Coca-Cola, no? Entonces, cualquier combinación de esos signos o los medios antes indicados, sea la combinación de palabras con cualquier otro de los signos mencionados, podría constituirse en una marca. Una marca solamente denominativa, una marca figurativa o una marca mixta. La marca es un bien intangible, como todos los bienes que protege la propiedad intelectual. Es decir, cuando hablamos que se trata de un bien intangible, es un bien que no se puede tocar, no se puede palpar, y como tal, estamos hablando de un derecho inmaterial. Ese bien intangible tiene un valor muy importante dentro del negocio y debe ser muy bien valorado por los inversionistas y por los directivos de cualquier negocio, de cualquier empresa, ya que la marca es justamente el inicio y el símbolo principal por el cual el producto y el servicio puede ser reconocido en el mercado a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, para que yo pueda tener una marca protegida, tengo que proceder con la inscripción, es decir, con el registro de la marca. Bueno, les debo un paréntesis nada más. Cuando hablo la palabra registro, me sale el portugués. Tengo 27 años en el Perú, pero hasta ahorita la palabra registro no me sale tan bien. Tal vez si yo me detengo para pensar, me sale mejor, pero en fin. Me entrego al portugués y digo registro. Entonces, para inscribir una marca o registrar una marca y que esa marca esté protegida por la propiedad intelectual, es decir, que debo proceder con este paso. No es simplemente dentro de la propiedad intelectual, cuando hablamos de las creaciones intelectuales que están protegidas por el derecho de autor y por el derecho conexo, esa protección no está supeditada a un registro. Es decir, que desde el momento de la creación, el autor de una obra musical es autor de la obra musical, lo hayan escrito o no lo hayan escrito en el decoro. Pero en el caso de la marca, no. En el caso de la marca, el derecho es constitutivo. Y como tal, si yo no escribo mi marca, yo no puedo gozar de la protección que me concede la propiedad industrial. Entonces, el primer paso es crear el logotipo, la denominación, la combinación entre ambos, es decir, el signo distintivo, y luego registrar. Una vez que ya está registrado, que ya tengo una resolución que me ha concedido el registro, esa marca tiene una protección durante 10 años en el mercado que puede ser renovada en forma permanente. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que esta marca debidamente registrada y protegida es un activo intangible de la empresa, pero es un intangible que tiene un valor inmenso, un valor que todos deben considerar al momento de crear su propio negocio. Entonces, cuando hablamos ahora sí en el derecho deportivo, cómo el uso de la marca puede ser importante para el derecho deportivo. Entonces ahí mencionamos en las publicidades, en las formas de contratación, en las actividades multitudinarias, en el fútbol. Vamos a hablar también un poquito sobre el juego electrónico, el deporte electrónico, que hoy en día también ya se ha constituido como una actividad multitudinaria. También actividades multidisciplinarias por medios visuales en las redes sociales, en todo el entorno digital, las marcas deben posicionarse. Y para el derecho deportivo y todo que está relacionado al deporte, es muy importante el posicionamiento de la marca en todas esas formas que acabamos de mencionar. Pues bien, aquí en una imagen extraída de la fuente, es muy importante mencionar
de la OMPI, WIPO. Ahí podemos verificar, les invito a conocer la página de la OMPI, es muy didáctica y interesante en todo el tema de la propiedad intelectual. Entonces, bueno, las marcas deportivas están en todos los aspectos aquí mencionados, ¿no? Sea en los propios balones, en las pelotas del fútbol, del vóley. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Con una pelota de la marca Adidas. Está también en todo lo que es imágenes de radiodifusión por televisión y por radio, y también ahora por internet. Las licencias y los patrocinios, ¿no? Aquí vemos la Coca-Cola como tiene una importancia en todos los Juegos Olímpicos y Mundiales, cuando lanza sus botellas, ¿no? Con cada uno de los colores y características de las banderas de los países que están participando, ¿no? Entonces, eso obviamente es una forma en la cual la marca se posiciona en el mercado y se relaciona y gana, obviamente, una rentabilidad muy importante a través del deporte. También las patentes, ¿no? Acá dice, las prótesis innovadoras cambian los Juegos Paralímpicos. ¿Cuántos deficientes físicos que han tenido algún miembro de su cuerpo amputado, ahora sí pueden participar en condición de atletas en las Olimpiadas, en los Juegos, ¿no? En general, en el deporte, a través del uso de esas innovaciones que son patentadas a través de la propiedad industrial y protegidas en el medio. Los diseños, ¿no? Acá hay un modelo de bicicleta diseñado para el deporte. Y aquí estamos hablando también, como ejemplo, de las zapatillas, ¿no? Que cada vez más son más tecnológicas y tienen un mayor desarrollo para lograr que los atletas puedan cumplir con sus metas deportivas. Pues bien, entonces, la propiedad intelectual potencia el negocio del deporte. Es decir, el deporte solito, ¿no? Obviamente es una potencia y ya tiene un peso en el mercado, pero cuando está junto con la propiedad intelectual, obviamente ese negocio se potencia mucho más. ¿Y cómo hay ese potenciamiento del deporte a través de la propiedad intelectual? Con la tecnología, con la proyección de imágenes. O sea, cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, en las zapatillas, en las patentes, etcétera, en la proyección de imágenes, ¿cuántos eventos deportivos son luego transmitidos en forma directa o después del evento mismo? Muchas otras veces son reproducidos, ¿no? En forma consecutiva, y todo eso genera obviamente una rentabilidad. El diseño que está en cada pelota, en cada camiseta, en cada zapatilla, ¿no? Entonces, todo esto viene de la propiedad intelectual. Lo que hablamos de la radiodifusión, obviamente la radiodifusión tiene un papel fundamental, porque si bien hoy en día con todo el tema del entorno digital hay una transmisión y el streaming y las posibilidades de ver los grandes eventos deportivos a través del internet, todavía se utiliza los canales de televisión y la radio para la transmisión de esos eventos deportivos. Involucra muchas licencias y patrocinios. ¿Cuál es la marca que está patrocinando a cada selección para un mundial, para los equipos de fútbol, por ejemplo, nacional, para la zapatilla que utiliza el deportista? Todo esto obviamente potencializa, ¿no? el deporte y potencializa la rentabilidad que el deporte puede ofrecer en el mercado. Y obviamente para nosotros abogados implica un mercado adicional laboral en el hecho de que debemos cuidar a través de los contratos y de toda la protección de esos derechos que son utilizados dentro del derecho deportivo. Ahora, cuando hablamos de marcas en el derecho deportivo y si hablamos de la principal marca,
en el derecho deportivo que hay en Perú, ¿cuál es la marca que nosotros nos acordamos? La selección peruana, ¿no? Entonces, la camiseta de la selección peruana es la imagen principal que todos los peruanos tenemos en mente cuando vemos a la selección peruana jugando un partido de fútbol. Entonces, qué interesante que para el 2023 Adidas no es la marca que ha auspiciado y que ha puesto la camiseta de Perú. ¿Y por qué Adidas? Porque Adidas es una marca importante. Incluso acá hemos mencionado, podemos ver que Adidas ya estuvo con Perú en la camiseta peruana en el año 78 y también en el año 86. Y ahora en el año 2023 hasta el año 2026. Entonces, hay un prestigio por detrás de la marca Adidas, ¿no? Cuando hablamos de Adidas, hablamos de una marca que tiene una connotación en el mercado. Entonces, tener Perú, la marca Adidas, eso representa obviamente un afán emblemático para todos los fans de Perú, para todos los hinchas, de saber que Adidas está ahí junto con Perú. ¿Y por qué Adidas puso los ojos en Perú? Porque obviamente había un interés en que Perú participara del Mundial y finalmente, por más que la selección peruana no haya podido lograr esa meta, lo cierto es que Adidas, por todo el desempeño de Perú en los años anteriores, ¿no? No soy especialista en fútbol. Mi esposo me bromea y me dice, ¿cómo hablas de fútbol si no entiendes nada de fútbol? Yo digo, yo no estoy hablando de fútbol. Yo estoy hablando de propiedad intelectual y derechos deportivos. Así que estamos hablando de la marca Adidas en la selección peruana, ¿no? Pero obviamente, de cierto, sabemos que si la marca Adidas ha apostado por Perú es porque ha visto un buen potencial en la rentabilidad que la selección peruana puede ofrecer a esa marca. Y ahí viene el deseo de consumo. Somos todos, la raza humana, muy consumista. Es decir, nos dejamos llevar por el deseo de consumo. Y obviamente la marca tiene que saber utilizar ese deseo de consumo de los consumidores para hacer que su marca sea más utilizada, más adquirida y como tal pueda potencializar, obviamente, la marca deportiva que está, ¿no? Auspiciando. Entonces, en el mercado deportivo es fundamental entender la capacidad de la marca para crear valor, entusiasmar y provocar deseos que finalmente puedan ser cumplidos por los consumidores cuando adquieren el producto o servicio. Y ahí estamos hablando de la publicidad informativa, pero también la publicidad persuasiva, ¿no? Es decir, que es importante llegar a ese consumidor y convencerlo a través de esa publicidad, de la exposición de la marca, que este producto o ese servicio es el producto o el servicio que necesitamos y que debemos comprar, ¿no? Esa es la función de la marca para lograr ese consumo, ¿no? Del deporte al cual se está auspiciando. Y cuando se logra ese cometido, obviamente, hay un nivel de desempeño económico y social que la marca adquiere en el mercado del consumo del deporte, diferenciándose de las marcas competidoras, porque obviamente hay una competencia entre las marcas para, por ejemplo, auspiciar las camisetas de los países, ¿no? Entonces, una marca que ya es debidamente posicionada y con una connotación va a tener un peso importante para contratar con un equipo, con una selección, ¿no? De fútbol que tenga un peso también en el deporte y que sea vencedora, ¿no? Porque obviamente las grandes marcas apuestan en esos grandes equipos todo para lograr que su marca sea más multitudinaria y que a la vez
ocasione y provoque y genere una mayor rentabilidad. Aquí el ejemplo de algunas de las marcas de fútbol, ¿no? Del Nacional en el Perú, la marca del equipo universitario, de la Alianza Lima y también del Club Cristal, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de marcas que se encuentran debidamente registradas y cualquier uno que la ve y es peruano, la reconoce. Aquí, justamente lo que les comenté hace un ratito sobre el deporte electrónico, ¿no? Antes no se conocía el deporte electrónico y no se consideraba con el peso que tiene hoy en día esos juegos electrónicos, pero esos juegos electrónicos hoy en día ya están clasificados como deportes electrónicos y también son conocidos como esports, ¿no? Entonces crecen a ritmo exponencial desde los últimos años y ahora han creado una industria similar y muy importante en comparación con la industria del fútbol, ¿no? Dentro de la disciplina deportiva. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, una imagen, ¿no? De un evento deportivo electrónico, donde hay una cantidad enorme de público asistente. Normalmente se indica, según las fuentes que conocen del derecho del deporte electrónico, que se utiliza mucho entre los 20 y 35 años de las personas que se encuentran en esta etapa, ¿no? Etaria. Entonces, y muchos se quedan más de 7 horas frente a un ordenador. Yo creo que mucho más de 7 horas, ¿no? Entonces, ¿cuántas marcas y cuántos derechos de propiedad intelectual se encuentran involucrados en esos eventos deportivos electrónicos? Ya podríamos decir que ese evento donde hay miles, ¿no? de personas asistiendo se asemeja a un evento de fútbol, ¿no? En un estadio. Entonces, ¿cuántas marcas, por eso puse ahí marcas, cuántas marcas apuestan, ¿no? su rentabilidad en los negocios con ese tipo de deporte? Ahí mismo en la ropa que está utilizando esas personas, esos hombres que se ven acá, ¿no? Ahí vemos ya algunas marcas puestas en las camisas, en las chompas o casacas, ¿no? Entonces, realmente es un negocio muy rentable y las marcas están de ojo, obviamente, en ese deporte electrónico. El deporte electrónico es un subconjunto amplio del espectro de los videojuegos y los juegos de computadora, ¿no? Y que se han convertido obviamente en eventos con gran popularidad, donde hay una asistencia multitudinaria realmente, ¿no? Los jugadores pueden enfrentarse entre sí, pueden enfrentarse contra un equipo de la computadora o ambos casos, ¿no? Y esos videojuegos tienen categorías de deporte en el ámbito digital. Entonces, muchos dicen que es el deporte del siglo XXI, ¿no? Es muy competitivo y tiene un nivel de entretenimiento, de espectáculo, que lo vuelve, ¿no? Un combo perfecto para la explotación de la propiedad intelectual dentro de esta disciplina que es el deporte electrónico, ¿no? Entonces, algunas características de ese deporte es la existencia de competiciones y ligas oficiales con sus propias normas. Aquí hablamos que las reglas de los juegos son creadas por los propios programadores del juego electrónico. Hay equipos oficiales, jugadores, conocidos como gamers, entrenadores, cuerpos técnicos, todos tienen sueldos y jugosos premios en el juego. Y obviamente, así como ellos tienen sueldos y jugosos premios en el juego, también las marcas tienen jugosas rentabilidades frente al negocio
deporte electrónico. Hay patrocinios y publicidad, lo que estamos hablando, y obviamente cuenta con miles de aficionados que asisten a escala mundial. Cuando hablamos de propiedad intelectual, y yo aquí les puntualicé el tema de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Cuando queremos conocer y buscar alguna información sobre propiedad intelectual, es muy importante visitar la página oficial, ¿no?, de la OMPI, que es WIPO, ¿no? Y hay una sección justamente dirigida a todo el tema del deporte y la propiedad intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, creados en el año 1967, y está establecido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Cuando hablamos del deporte y propiedad intelectual, justamente según lo que hemos mencionado en las diapositivas anteriores, y vemos, ¿no?, cómo esto está referido en la página de la OMPI, vemos justamente cómo el derecho, el deporte y la propiedad intelectual están relacionados no solamente con el fútbol, pero en todas las disciplinas deportivas, en el tenis, patinaje sobre el hielo, en todos los ámbitos deportivos. Inventores y creadores trabajan entre bastidores para superar los límites del rendimiento deportivo. Entonces, acá hay un ejemplo de una zapatilla, y en esa zapatilla que es utilizada por un atleta, todas esas formas de protección de la propiedad intelectual están ahí incluidas en las patentes, en los diseños, en las marcas, y también el derecho de autor que protege, obviamente, el material gráfico y la creación audiovisual utilizada para publicitar la zapatilla. Ahí entonces se menciona la OMPI y el deporte, y está la importancia económica de la propiedad intelectual y del deporte y sus posibilidades para contribuir a potenciar el desarrollo. Hacen que los Estados miembros de la OMPI, Perú también es un Estado miembro de la OMPI, así como la más amplia familia del Sistema de Naciones Unidas, les presten cada vez más atención al deporte, a efectos de que a través de la propiedad intelectual pueda lograr la protección y rentabilidad que merece, ¿no?, esa rama. La labor de la OMPI relativa al cultivo del respeto por la propiedad intelectual en el deporte forma parte así de su meta estratégica más general de cultivar el respeto por la propiedad intelectual internacionalmente. Hay un órgano de solución de controversias en la OMPI, y en todos los temas relacionados a la propiedad intelectual y el deporte es posible someter el conflicto a la jurisdicción de ese centro de arbitraje. Bueno, aquí un ejemplo, ¿no?, de cuando dos marcas se unen, y que obviamente la unión de esas dos marcas en una zapatilla. Acá estamos hablando de la marca Prada, que es una marca de mucha tendencia en la moda, junto con la marca Adidas, que es una marca muy reconocida en el medio deportivo, ¿no? Entonces, Prada y Adidas han logrado juntarse y hacer de la zapatilla, que es conocido su modelo Superstar, un ícono para la moda. Entonces, aquí la moda y el deporte se juntan, y todo esto obviamente ¿a través de qué? A través de la propiedad intelectual. Traje esta diapositiva, que es una diapositiva para demostrar nada más que el símbolo de las Olimpiadas se encuentra protegido como marca, es parte de un tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico. Es un tratado internacional de propiedad industrial que contiene los criterios básicos de la propiedad industrial, y está compuesto por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la Unión de París para Protección de la Propiedad Intelectual, de las Naciones Unidas, y por cualquiera de los organismos
especializados vinculados a las Naciones Unidas, ¿no? Ese tratado entró en vigencia desde el año 95 y los estados signatarios del tratado están obligados a denegar o invalidar el registro como marca y prohibir el uso con fines comercial de cualquier signo que consista en el símbolo olímpico o que contenga, excepto autorización, algún estrato o alguna característica del símbolo olímpico. Imagínate que en el año 2019, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el 26 de abril de cada año es la fecha en que se celebra la protección de la propiedad intelectual. Y en el año 2019, justamente, se trató Doctora, se le está escuchando entrecortado. Doctora, ¿me escucha, doctora? Como una campaña de la propiedad intelectual para aspirar al oro y la propiedad intelectual y el deporte. Entonces, la OMPI Hola. Sí, doctora, ahora sí se le escucha bien. Estaba teniendo algunos problemas de internet, me parece. Sí, parece que hubo una interferencia. Pero ahora ya Continúe. son bien. Sí, doctora, continúe. Lo Gracias. siento, disculpen más bien. Pues bien, entonces la OMPI puso énfasis en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual en el año 2019 en el deporte, ¿no? Y acá dice, los derechos de propiedad intelectual alientan, protegen y respaldan el desarrollo del deporte y su disfrute en todo el mundo. Los valores universales que el deporte engloba, excelencia, respeto y juego limpio, fomentan su atractivo mundial. Hoy en día, gracias a los avances en las tecnologías de la radiodifusión y las comunicaciones, todos, en todos lados, pueden seguir a toda hora la actividad deportiva, viendo el desempeño de sus atletas y equipos favoritos sin salir de casa. El deporte ha pasado a ser una industria mundial multimillonaria que genera inversiones en infraestructura, desde los estadios hasta las redes de radiodifusión, y emplea a millones de personas en todo el mundo, brindando entretenimiento a muchas más. Las relaciones comerciales fundadas en derechos de propiedad intelectual contribuyen a generar valor económico agregado al deporte. La propiedad intelectual estimula el crecimiento de la industria, permitiendo a las organizaciones deportivas financiar los eventos de los que disfrutamos. También mencionó todas las actividades comerciales que giran en torno al deporte, utilizan las patentes y los diseños industriales para fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, material, formas de entrenamiento y equipamiento deportivos, para ayudar a mejorar el rendimiento de los atletas y atraer aficionados en todo el mundo. Las marcas y su desarrollo permiten maximizar los ingresos comerciales a partir de acuerdos de patrocinio, comercialización y licencias. Esos ingresos compensan los costos de organización de eventos de alcance mundial, como los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol, y salvaguardan el valor y la integridad de esos espectaculares eventos. Las personalidades del deporte generan ganancias a partir de su propia imagen
de marca en cuanto a atletas de alto nivel y de acuerdos de patrocinio firmados con propietarios de marcas. Los derechos de radiodifusión sostienen el vínculo entre el deporte y la televisión, así como otros medios de comunicación, acercando aún más a los aficionados a la acción deportiva. Y dentro de su última declaración dice, existen avances tecnológicos revolucionarios de la robótica y la inteligencia artificial que impulsan el cambio en todos los ámbitos del deporte. Entonces, efectivamente, hay una importancia y un valor muy acervado en todo el tema del uso de la propiedad intelectual dentro del deporte. Yo quería comentarles con esa diapositiva, es una imagen también extraída de la propia página de la OMPI, donde hay una imagen de un evento, de un patinaje coreográfico, y aquí la mención de algo que es importante y curioso mencionar, ¿no? Porque los atletas que interpretan, bailan y desarrollan coreografías en su desempeño atlético, por ejemplo, en pistas de patinaje, reivindican también sus derechos de propiedad intelectual, tal cual, ahí dentro del ámbito del derecho de autor, tal cual se protegen las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas de los actores, cantantes, músicos y bailarines que interpretan dichas obras. ¿Y por qué ese cuestionamiento o por qué esos atletas reivindican esa protección dentro del derecho de autor respecto a esta interpretación? Porque el intérprete de una coreografía tiene un derecho conexo al derecho de autor y como tal está protegido por la propiedad intelectual. Sin embargo, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Solo se considera obra toda creación intelectual, personal y original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocido por conocerse. Entonces, los eventos deportivos ¿se constituyen obra o no? Esa es la pregunta. Y ahí para entender por qué esos atletas reclaman esa protección en el derecho de autor. Y justamente ese deporte o esos acontecimientos deportivos no son considerados obras y como tal, no están protegidas como obra intelectual el evento deportivo porque el resultado de este evento es inseguro y es incierto. No se sabe quién va a ganar, quién va a perder, cuál va a ser el desarrollo de la función dentro del evento. Entonces no es considerado obra. Entonces los atletas bajo esta perspectiva obviamente se sienten cuando interpretan una coreografía de patinaje desprotegidos en comparación, por ejemplo, a un cantante de una obra musical o a un bailarín de una obra de ballet. Sin embargo, ¿no? La Comunidad Europea ha puesto ojos en el asunto, ¿no? Y si bien sabemos que un acontecimiento deportivo, por su carácter inseguro e incierto, no es considerado como obra susceptible de recibir la protección que brinda la legislación de derecho de autor, lo que se ha determinado, ¿no? Es que las organizaciones de acontecimientos deportivos ostentan la facultad exclusiva de prohibir la reproducción de sus obras. Entonces, al reproducir, al ostentar la facultad de prohibir, ¿no? La reproducción de esas obras, de esas coreografías, esos atletas por lo menos se ven protegidos dentro del aspecto del derecho de autor a partir del momento que ese evento es realizado en vivo y a partir de ahí cualquier reproducción ya debe ser licenciada y como tal se tiene que reconocer el derecho de esos intérpretes, ¿no? Y eso fue por una decisión de la Comunidad Europea desde el año 2017 para acá. En fin, espero está siendo clara con todo lo que estoy mencionando. Ya después tendremos tiempo de preguntas, me imagino, y estaré encantada de responder.
Ya para ir terminando, ¿no? Cuando hablamos también dentro de la propiedad intelectual del derecho de autor, vemos que incluso las obras musicales están también muy relacionadas con el deporte. Y aquí un ejemplo de una canción, ¿no? Que creo que todos los peruanos conocen, que es Porque yo creo en ti, una canción muy emblemática para la selección peruana, y es de un autor y compositor peruano, Óscar Avilés y Marco Romero. Cuántas regalías se han generado, se siguen generando y se van a generar a futuro cada vez que esa canción es cantada, es escuchada, es reproducida, ¿no? Es comunicada públicamente en cada uno de esos eventos deportivos, principalmente cuando la selección peruana está en juego. Entonces, todos conocemos esa canción, todos la cantamos y esa es una forma de mostrar también cómo el deporte, ¿no? Logra llegar a tanta gente y logra colaborar, ¿no? Con los autores y compositores que crean obras musicales relacionadas y dedicadas a una selección para la rentabilidad a través de sus regalías. Entonces, como conclusiones, ¿no? Son conclusiones personales, ¿no? Yo digo, cabe homenajear a los atletas y a todas las personas que mundialmente apuestan por la innovación y la originalidad que sirven de herramientas para el desarrollo del deporte en todas sus disciplinas. La propiedad intelectual es una rama del derecho muy amplia y que permite la debida cautela por la creación y la innovación como instrumento de desarrollo de la humanidad. Y sumado al deporte, logramos fomentar la participación, la inspiración y la innovación, así como el trabajo mancomunado que contribuye a difundir los logros de la humanidad. La humanidad sin deporte sería una humanidad débil y sin perspectivas de salud física y emocional. Y la humanidad sin la propiedad intelectual estaría jurada de tener sin el tiempo, sin las innovaciones. Entonces, obviamente, cuando hablamos de propiedad intelectual y hablamos del deporte, hablamos de dos vertientes del derecho que merecen ser estudiadas, trabajadas y dedicadas por nosotros que estamos en el medio como profesionales jurídicos, dada la importancia que representa para no solamente el desarrollo cultural del país, pero también para el desarrollo económico. Todos los países que están en el top mundial como países desarrollados han dado mucha importancia en su educación, ¿no? A la innovación y al deporte. Entonces, pensando en esto, creo que es una forma, ¿no? De proteger la cultura y el deporte en el Perú y hacer que Perú pueda fortalecerse económicamente en el mundo para lograr las metas económicas y sociales que todos nosotros peruanos esperamos. Así que con ello, esa sería la última diapositiva. Ahí está un versículo de la Biblia que me parece importante siempre compartir, ¿no? Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios santo es dar muestras de inteligencia. Proverbios 9:10. Espero poder haber tocado un poquito de cada tema, porque el tema es muy amplio, así que quedo a disposición de todos ustedes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Ha sido bastante entretenida y bastante interesante su ponencia. En ese sentido, nos han trasladado algunas preguntas por interno. La primera es de Henry Valdivieso, que nos dice: doctora, buenas noches, gracias por su excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar la infracción de derechos de autor en el deporte, como la reproducción no autorizada de imágenes o videos? Ya, muchas gracias. Bueno, la infracción del derecho de autor
no solamente debe ser evitada en el deporte, pero debe ser evitada en todas las situaciones, ¿no? Es muy importante que haya una cultura de conocimiento de la propiedad intelectual. Yo creo que ese es el punto principal, ¿no? Yo creo que debe haber un mayor conocimiento de la propiedad intelectual, de las obligaciones que hay como consecuencia de la propiedad intelectual en el caso del derecho de autor, y luego el conocimiento sobre cuáles son las consecuencias de las infracciones a ese derecho. Y lo principal que hay en el derecho de autor es que toda utilización de una creación intelectual, como es el caso de la radiodifusión, ¿no? De un evento producido por un evento deportivo reproducido conforme la pregunta, lo cierto es que debe haber primero la autorización del titular del derecho, ¿no? Y un pago por la utilización de este derecho. Cuando no hay esas dos condiciones, es decir, la autorización y el pago, se constituye una infracción. Y esa infracción tiene que ser materia no solamente de una denuncia administrativa, pero también una demanda civil por concepto de la remuneración devengada que fue dejada de pagar, e incluso se genera también una indemnización por los daños y perjuicios, principalmente por el lucro cesante. Ahora, el derecho de autor no solamente implica una infracción, también es un delito que está penado en el país y como tal genera también hasta 8 años de cárcel, de tal manera que el conocimiento sobre el asunto es importante para evitar las infracciones. Ahora, uno de los graves problemas que afrontamos en todo el entorno del derecho de autor es la situación del Internet, del entorno digital. Obviamente, a través del Internet, un partido que está siendo transmitido en vivo y que supuestamente no está siendo transmitido por ningún canal de televisión, puede en vivo mismo ser grabado por cualquier persona que esté asistiendo el partido y ser transmitido vía Internet a todo el mundo. Entonces, hay ese tipo de situación y esto es obviamente un reto que todos los que protegen la propiedad intelectual y están relacionados en el caso del deporte deben afrontar. Por esto se manejan licencias en los canales de televisión que llegan a tener la autorización y el auspicio para transmitir determinado evento, pagan miles y miles de dinero para lograr esa licencia, ¿no? No sé si logré responder. Muchas gracias, estimada doctora. Sí, ha quedado bastante clara. La siguiente pregunta es de Jonel Campos, que nos dice, ¿los jugadores de fútbol podrían usar las imágenes de televisión en donde ellos participan para poder promocionar su carrera deportiva a través de las redes sociales? Claro, sí, salvo que haya un impedimento en el contrato firmado, ¿no? Para el uso de la imagen o determinada marca. Pero al contrario, o sea, lo que más quieren las marcas hoy en día, por eso existen los influenciadores, es que todo lo que se auspicia sea divulgado a través del entorno digital. Entonces, es muy difícil que haya ese tipo de prohibición, pero si la hubiera, se tendría que respetar. Si no hay la prohibición en el contrato, no tendría por qué impedirlo. Muchas gracias, estimada doctora. La siguiente pregunta es de Tatiana Méndez, que nos dice, buenas noches. ¿Cómo puede una federación deportiva proteger sus derechos de propiedad intelectual en eventos deportivos internacionales? Las marcas que están protegidas, no solamente las marcas, pero todos los derechos de propiedad intelectual que están protegidos a nivel nacional, pueden tener también una repercusión en la protección internacional. Tiene que ser invocado al momento de registrar, pero aunque no haya sido invocada internacionalmente, a través de los contratos y las licencias que involucran todo ese tipo de eventos internacionales, se pueden establecer cláusulas de protección. Muchas gracias, estimada doctora. Y bueno, la última pregunta es,
¿cuál es bueno, quién es? Araceli nos dice, ¿cuál es la relación entre la propiedad intelectual y la comercialización de productos deportivos como camisetas, souvenirs, videojuegos, etcétera? Bueno, es parte de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Y todo el merchandising de determinada selección, de determinado equipo, de determinado negocio, va a ser explorada comercialmente a través de los licenciamientos de las marcas, donde se van a establecer todas las pautas de cuál es el tipo de explotación. O sea, es muy importante saber que las reglas son básicas en relación al uso de la propiedad intelectual con respecto a las reglas generales que hay en cualquier tipo de contrato. Recordemos que los bienes de propiedad intelectual son clasificados en el Código Civil como un bien mueble. Entonces, todas aquellas condiciones que se pueden pactar respecto a un uso de un bien mueble pueden aplicarse también para esos bienes de propiedad intelectual. De tal manera que todos esos productos de merchandising que se pueda utilizar van a estar sujetos a los términos y condiciones que las partes van a pactar en los contratos de licencia y de uso, ¿no? De la marca. Entonces, obviamente ahí se va a establecer si el uso es para determinado territorio, por cuánto tiempo, hasta cuántas reproducciones se pueden hacer, es decir, se puede divulgar hasta 100 camisetas, hasta 100 productos de merchandise, un ejemplo, hasta 1000, hasta 5000. O sea, lo importante es establecer el monto, ¿no? El número de reproducciones, el territorio, el monto también que se va a aplicar, el número de divulgaciones, si es solamente por el entorno digital o también el entorno analógico. Es decir, todas las condiciones estarán pactadas en ese contrato de licencia que corresponderá obviamente al abogado redactar en función de las bases generales de contratación que hay en el derecho civil, ¿no? Muchas gracias, estimada doctora. Y parece que se animaron al final. Una pregunta más que nos dice, ¿cuáles son los desafíos legales que pueden surgir en este tema, ¿no? En los derechos de imagen, la propiedad intelectual, en el patrocinio deportivo también. Bueno, principalmente el desafío del entorno digital, donde no hay una mayor posibilidad de control del uso, ¿no? Entonces, como yo decía, en un evento, cualquiera de nosotros puede transmitir en vivo el evento, y si ese evento estaba diseñado para quedar, digamos, anónimo, confidencial por un tiempo y solo ser divulgado en determinada ocasión, ¿no? Esa transmisión que pueda hacer cualquiera de nosotros ya sería un desafío para esta condición que han pactado las partes, ¿no? Pero obviamente el entorno digital vino también con medidas tecnológicas que están diseñadas para la protección. Es el mismo desafío que hay con el tema de protección contra la piratería, con el tema de las obras musicales, ¿no? Son varios los desafíos que hay que nacen como consecuencia del entorno digital, pero también son varios los beneficios y ventajas que el entorno digital trae para toda la explotación de los bienes que son protegidos por la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, obviamente, se tendrán que tomar las medidas restrictivas de control que pueda limitar el uso conforme al acuerdo de las partes, y se tendrá que adoptar también medidas tecnológicas de protección que el propio entorno digital ofrece. Muchas gracias, estimada doctora. Ahora sí, la última pregunta, le voy a ceder el micro a Diego Omar, a ver, para que le haga la pregunta. Muy buenas noches, doctora. Noches, sí. Muy buenas noches. Primero, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy entretenida. Y lo segundo que quería conversar, bueno, quería preguntarle, siempre me ha generado duda con respecto a las marcas, porque hace rato mencionó de que los escudos efectivamente son signos distintivos que, bueno, recurren muchos los clubes, ¿no? De fútbol en este caso, para diferenciarse. Tenemos acá, bueno, yo he notado, porque soy seguidor del fútbol, que hay equipos que tienen escudos muy semejantes entre sí. Y yo a veces me pregunto si es que estos equipos, por ejemplo, la U, Cristal, Alianza, pueden accionar frente a Indecopi y decir, oye, tal club
tiene un signo muy parecido al mío. ¿Podría darse el caso o Por implica más? supuesto, por supuesto que sí. Y el caso se puede dar no solamente para los escudos o signos distintivos de las marcas de equipos de fútbol. Es una problemática que se podría y sucede mucho darse con cualquier tipo de negocio, con cualquier tipo de emprendimiento que pueda tener su marca. ¿Me escuchan? Sí, Sí, que puedan tener su marca aplicada, ¿no? En otra marca que sea muy similar. Y todo ese tipo de reclamación, de problemas, se puede denunciar ante el INDECOPI. Es una denuncia por infracción del derecho de propiedad industrial por el uso de signos distintivos. Y obviamente el INDECOPI en Perú va a determinar va a tener una decisión sobre ello. Hablé también que la OMPI a nivel internacional, porque eso se puede dar también desde la utilización de marcas que puedan competir en el mercado internacional, hablé que la OMPI, por ejemplo, tiene ese centro de controversias, ¿no? De arbitraje, y eso se da también en ese tipo de controversias sobre el uso de la marca y la infracción por la similitud entre las marcas, ¿no? Se puede también resolverse a través del centro de arbitraje de la OMPI o de cualquier otro centro que esté autorizado para ello. Y en el Perú, el órgano gubernamental que está autorizado para ello es el INDECOPI. Muchas gracias, estimada doctora. La verdad que nos adherimos al comentario de Paolo, que ha estado bastante entretenida, bastante clara además. Y bueno, nos gustaría contar con su participación en futuros proyectos. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro mucho que haya podido ser didáctica y entretenida en la exposición y agradezco la invitación para futuros proyectos. Desde ya mi agradecimiento y mi aceptación para colaborar en cuanto al conocimiento de la propiedad intelectual. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Que tenga una excelente noche. Gracias a todos que participaron y asistieron el día de hoy. Muchas gracias.